Amados hermanos, que el Señor me los bendiga en ya un día antes para terminar el año 2023 del calendario gregoriano. Pase con ustedes a todos. Quería hacer un pequeño testimonio antes de estar terminando este año, comenzando una nueva dimensión para algunos, un nuevo nivel para otros nuevas victorias, para otros nuevos procesos, pero todo con la dirección de Dios y con la ayuda de Dios sobremontaremos y tendremos la victoria. Quiero estar agradeciendo primeramente al Señor porque Dios este año me sorprendió de una manera poderosa como cada año, pero quiero dar un pequeño testimonio porque tal vez hay gente que ora y no ha visto este año y a veces la gente se desanima de orar. Y quiero decirte que este año termina. No sé si tú tienes algún testimonio que contar para este año. Tal vez ha habido dolor, tal vez alguien de tus seres queridos murió, pero déjame decirte que a veces hay cosas que suceden, pero todo hay un tiempo y en el tiempo de Dios tú comprenderás. Hay a veces, como cuando yo perdí a mi madre, no entendía por qué tan pronto, pero eso me aceleró, eso me propulsó a mi ministerio, no solamente profético, pero también me empujó también para poder avanzar en un mundo espiritual que es real. Así que para comenzar desde este año 2023, yo quiero glorificar el nombre del Señor, como está escrito en Daniel capítulo 4, a partir del versículo 2, donde dice que me conviene que yo cuente todas las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en mi vida, como en tu vida. Así que en el mes de enero yo recibí una invitación para predicar y a través de esa prédica una pastora me escuchó y esa pastora vive en Estados Unidos. Hace más de 10 años cuando yo fui a Estados Unidos yo estaba ciega. En el 2011 yo había perdido la visión y apenas había conocido al Señor Jesucristo. Lo había recibido como mi Señor y mi Salvador. Pero yo fui a Estados Unidos por un milagro. Yo quería y yo siempre he creído en los milagros, en la divinidad de Dios, en el poder de Dios, en que cuando yo escuché que Bartimeo recibió sanidad, en mi caso a través de un glaucoma, fue lo que Dios permitió para que yo viniera a sus caminos. Y yo me recuerdo que cuando fui curada, gloria sea el nombre del Señor, antes que recobrara la vista, en Estados Unidos Dios me habló y me dijo, tú volverás a esta nación, tú volverás no ciega, tú volverás aquí mirando y tú vendrás a predicar y tú predicarás de donde yo te saqué. Aquel tiempo todavía era una bebé espiritual y en realidad yo no quería contar de dónde Dios me había sacado porque me daba vergüenza mi pasado. Pero todo es para gloria de Dios, porque hay tanta gente que cuando cuenta su testimonio va a bendecir a otros, va a levantar la fe y va también a desear de conocer a ese Dios maravilloso, como es nuestro Dios todopoderoso. Y yo me recuerdo que cuando Dios me habló en Estados Unidos, yo me sonreí y yo dije, ¿cómo va a ser que yo voy a poder ir a otro país? Porque en aquel tiempo los médicos decían que yo nunca iba a volver a ver. Pero para mi sorpresa, después de aquella prédica, yo fui invitada para predicar en Estados Unidos. Aquel pastor que me había invitado, él estaba en Londres y él fue el que fue el que Dios usó para permitirme esta invitación a Estados Unidos. Yo digo, él fue un instrumento, este pastor de Londres, porque fue a través de su invitación que alguien invitó, no sé quién, alguien invitó a esta pastora y fue a través de esa prédica que yo fui invitada a Estados Unidos. Y en febrero estuve viajando a Estados Unidos. Dios me abrió otras puertas para predicar su palabra
y sobre todo pude ver gente libre, una palabra que Dios me dio, una palabra profética personal que me dio a mí cuando yo me convertí. Apenas tenía tal vez 2 semanas de convertida y Dios me habló en Isaías diciendo que yo iba a abrir cárceles de los que estaban cautivos, que yo iba a dar vista a los ciegos, que cuando yo fuera a otros lugares yo anunciaría la buena nueva. Pero en aquel entonces, para mí, yo me sonreía porque estaba ciega, había perdido completamente la vista y andaba con un bastón de ciegos. Entonces me parecía como Sara, de reírme en algo de, para en aquel tiempo, imposible. Pero para Dios nada es imposible. Yo no lo conocía todavía porque apenas tenía 2 meses de convertida, pero sí creía que él tenía el poder para perdonarme y necesitaba ese perdón. Ese fue uno de los milagros, de las maravillas que hizo este año el Señor en este 2023. Otro en el mes de mayo, por eso hablaba de Isaías, cuando me dijo que yo abriría cárceles y portales y que se abriría cerrojos. Era porque desde que esa palabra Dios me la dio, siempre oré por los prisioneros, siempre estuvo en mi corazón el deseo de entrar a las cárceles a predicar. Dios colocó un amor grande en mi corazón por los que están en la cárcel, porque Dios mismo nos dice que nos recordemos como si fuéramos prisioneros, que oremos por aquellos, por los desvalidos. Así que ya el año pasado, Dios me permitió este año, perdón, a visitar una cárcel aquí en Suiza. Y lo mismo fue algo maravilloso, agradecida con Dios, hasta que en mayo, gloria sea el nombre del Señor, Dios me permitió ir a las cárceles, a 6 cárceles en República Dominicana, donde se pudo compartir la palabra y donde mucha gente decía, pastora, yo quiero aceptar a Jesús. Y mi única oración era, Señor, que los presos sean libres y que ellos puedan recibirte en su corazón. Muchas de esas personas que al principio parecía que habían 23 personas solamente allí reunidas y se continuaba orando, pero al final se llenaban por 400, 500, 600 personas recibiendo a Jesucristo, siendo libre, entregando sus resguardos, siendo cortados sus pulseras, sus resguardos que tenían de hace mucho tiempo, donde pensaban que Satanás era el que guardaba sus vidas, pero cuando se predicó la palabra en medio de esas cárceles, gloria sea el nombre del Señor, se veía que cuando nosotros imponíamos manos sobre aquellos prisioneros, en todo caso a mí me habían dicho que no impusiera manos a nadie, que tuviera cuidado, que no me acercara a los presos, pero el Señor, es importante, el Espíritu Santo me decía, quiero que ministres, quiero que toques, y ver gente caer al piso, no es lo que más me sorprendía, como les decía, la unción, el poder de Dios, sino ver de gente sana. Me recuerdo que había una mujer allí que había sufrido un accidente y esta mujer estaba en las cárceles de mujeres, y cuando de repente Señor me dice, quiero que le imponga las manos, y yo luchaba con eso porque como me habían dado la orden de no tocar a las mujeres, porque dijeron que eran unas tigras, que era muy peligroso de acercarme a las mujeres porque ellos en cualquier momento podían atacarme. En realidad, como mi contextura es delgada y soy pequeña, podía en cualquier momento, pues, tal vez lastimarme, pero en realidad cuando el poder de Dios está allí en la vida de alguien, cuando el respaldo de Dios está allí, si es Dios que te lleva, si es Dios que te guía, si es Dios que te confirma para ir, como cuando antes de ir a las cárceles yo había hecho un ayuno por algún tiempo y de repente Dios me habló y me dijo, te llevo para República Dominicana, y en República Dominicana tú verás mi gloria porque tú me has pedido ver mi gloria. Y me recuerdo que cuando estaba orando me dijo, y no es la primera vez que te llevo a República Dominicana, porque te llevo y te llevaré otra vez. Y me recuerdo que me dijo, prepárate porque hay una victoria, tengo un milagro para ti. Y recuerdo que vi la gloria de Dios. Fue maravilloso ver tanta gente, como les decía, gente que en medio de esos barrotes decían, pastora, yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Y yo decía,
espera, ya voy a llamar, o simplemente se les hacía la oración de fe y aquellos presos recibían al Señor y fue algo maravilloso. Mm, Cuando regresé de República Dominicana en este 2023, alabo a Dios por eso, por sus maravillas, por sus promesas cumplidas, pero también cuando regresé, yo comencé a tener varias pérdidas de sangre, comencé a tener dolor en el vientre, en los ovarios, y aquel tiempo yo estaba trabajando en una oficina como secretaria. Y me recuerdo que comencé a tener hemorragias. Cuando yo volví de mi viaje, una de las secretarias me dijo, tienes que ir al médico. Yo fui y me detectaron un fibroma. Ya tenía como 1 centímetro. Estaba medido. Me dijeron que era lo que estaba provocando las hemorragias, la fatiga y lo que yo tenía. Pero yo en realidad lo que me llamaba la atención era las hemorragias, la pérdida de sangre. Y entonces me dijeron que si que eso continuaba me tenían que operar, pero aquella médica me conoció desde que yo estaba ciega y yo le había dicho que era Dios mismo que me iba a operar, que él mismo me lo iba a arrancar, aquel fibroma. Simplemente aquella médica italiana se sonrió y para ella todo esto es locura, pero simplemente yo lancé la palabra en el mes de julio, para contar cómo ha sido este año 2023 para mí, glorioso, bendecido. En el mes de julio, mi hijo acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para mí fue un privilegio de poder ver, estar presente, pero sobre todo de verlo libre, libre de los videojuegos, libre de la adicción a los videojuegos. Mi hijo era adicto y cuando vi el poder de Dios, cómo lo liberó, para mí fue glorioso y es el regalo, es el milagro que Dios me decía que cuando yo volviera de República Dominicana me dijo una victoria llega y así fue. Dios no solamente me bendijo a través de mi hijo con esa bendición de haber podido ganar esa alma para Jesucristo, pero también el de que él haya recibido una bendición como fue su trabajo y tener su diploma para el final de sus estudios, que en realidad estábamos orando y parecía imposible, pero en realidad fue Dios que lo ayudó. Gloria a Dios. Y también en el mes de septiembre, septiembre, yo fui a España y mientras había un culto en España, gloria a Dios, yo recibí la sanidad de un fibroma que me había sido detectado en este año mismo y fui sanada. Literalmente fue arrancado aquel nódulo, fibroma que me provocaba dolor. Automáticamente yo comencé a testificar y gloria sea el nombre del Señor. Tantas cosas por agradecer. En el mes de octubre viajé para República Dominicana, así como Dios me había hablado. Yo viajé para República Dominicana y tuve el privilegio de conocer otros pastores, de conocer otros misioneros, agradecida con Dios por esos misioneros, por esos pastores que me abrieron las puertas de sus congregaciones. Y gloria a Dios por tantas cosas, por la sanidad, por la salvación, por las promesas de años que Dios cumplió en este año. Estoy más que agradecida con Dios, estoy más que agradecida con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye, nos convence de pecado y juicio. Y para terminar este año, el Señor me está permitiendo terminar vamos a decir, mi carrera, un documento que deseaba hacerlo desde hace muchos años y lo estoy haciendo, claro, en otra lengua, en francés, en inglés, pero contenta porque Dios hasta aquí me ha ayudado y Dios ha cumplido esas promesas donde yo he pensado que no es posible. Para Dios
nada es imposible. Así que yo agradezco a Dios por todas estas bendiciones, por todas estas victorias, Abacaya Manso, por todo lo que Dios me dio este año y por las nuevas victorias que viene para mi vida como para tu vida, por todas esas Abaseca, Tamanso, que Masaya, por todas las victorias que Dios nos va a dar y nos va a entregar. A pesar de todo lo que se venga en este 2024, continúa guardando alimento, continúa abaseca, masaya, continúa buscando el rostro de Dios. No te alejes de Dios, sigue buscándolo, sigue orando, sigue clamando hasta obtener tu milagro. Sigue clamando a Dios, sigue buscándolo. No lo dejes, porque muchas veces cuando la gente no ve el milagro, Abacayamanso quema, se separa, se aleja de él, pero Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Abacantarabasaya. Así que si tú estás orando por la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, tu familia vendrá, porque es la promesa de Dios. Y dice, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que si tú crees, verás la gloria de Dios, como yo he visto en este año 2023, que me preparo ya para el 2024, creyendo que entro en una nueva dirección, a una nueva dimensión, que entro, gloria sea el nombre del Señor, a aprender más del Señor y agradecerle cada día más. Y vamos para adelante. Que Dios te bendiga, bendiciones, y con Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones para el 2024.